Creo que es muy fácil uno establecer costumbres y que esas costumbres poco a poco se empiecen a diluir de realidad, ¿no? ¿Verdad que eso es cierto? Esa es quizás una de las dolencias del ser humano, que establecemos costumbres, algunas veces ni sabemos por qué las establecemos y las seguimos, algunas veces ciegamente. Un ejemplo de esto es cuando tú vas por primer día a una aula en algún estudio o clase que estás tomando y para la segunda semana ya estás buscando sentarte en la misma silla y muy probablemente te quedas en la misma silla todo ese periodo de estudio simplemente por costumbre. Es más, estoy seguro que ustedes están muchos sentados en sus sillas de costumbre en esta mañana. Eso es natural, no es malo. Pero puede llevarnos ese tipo de práctica a fallar de ver realidades que verdaderamente son necesarias para nuestras vidas y fácilmente podemos fallar en verlas, en entenderlas. No notaron quizás, porque no lo dije, pero la semana pasada comenzamos lo que es una breve serie que pudiera titular No falles. No falles. Es muy fácil fallar, ¿no? Perder el sentido de la realidad de las cosas. Y la semana pasada estuvimos hablando de que no falles de llenar tu mente. Dios desea que este vaso vacío que somos como seres humanos, fuimos creados para ser llenos de Dios, de sus pensamientos, de sus deseos, de su voluntad, que su reino se extienda. Fuimos enseñados a orar por Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? No que yo haga tu voluntad, sino que tu voluntad sea hecha, amén. Yo quiero hacer su voluntad, yo quiero seguir su voluntad, pero no viene a ser mi voluntad o lo que yo deseo o que yo lo hago. Primero es la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere. Y por supuesto, eso es lo que es cuando empezamos a llenar nuestras mentes. Yo he vivido ya en el Evangelio por tantos años que ni sé ni cómo contarlos, amados y amadas de Dios. He visto de todo. Lo bueno, lo malo, lo indiferente. He visto experiencias reales, he visto experiencias vacías y falsas. He visto la realidad de vidas que aman a Dios y siguen a Dios. He visto la realidad de vidas que conocen un poco, pero no tienen fundamento y no carecen de la realidad y viven vidas vacías. Vidas arruinadas en algunos sentidos. He visto de todo tipo de cosas. Hermanos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, por lo cual yo oro por esta congregación, es que seamos auténticos. Amén. Real. Ahora, lo que significa eso, cada uno tendrá su definición de ello. Porque ciertamente así es el otro problema del ser humano. Nosotros pensamos de las cosas de nuestra manera hasta que Dios empieza a llenar nuestros pensamientos a entender lo que Él ciertamente quiere que entendamos. Así que cuando yo hablo de autenticidad, te quiero dar una definición breve y clarita. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero que nosotros seamos como Cristo. El único auténtico es Jesucristo. Jesucristo, el único veraz, el único real, el único lleno de verdad, de gloria, de hermosura, de gracia, es Jesucristo. Y nosotros venimos aquí a adorarle, a oír de Él, a recibir de Él, a conocerle, a experimentar su amor y la comunión que Él nos entrega. Hermanos, no es sentarnos en sillas y conocernos ligeramente, es entrar en una profunda relación con nuestro Salvador. A eso somos llamados. No falles de llenar tu mente. Y esta mañana quiero hablarte de que no falles de ser discípulo. No falles en ser o de ser su discípulo. Quiero decir esto otra vez aquí empezando. No estamos hablando de ser discípulos de la iglesia Monte de Sion o discípulos de Pastor Amado o discípulos de cualquier otra persona, idea, ideología o sistema. Estamos hablando esta mañana de ser discípulos de Jesús. Amén. Y esto es muy necesario y no terminaremos de hablar de esto esta mañana. Es más, estoy preparando un estudio que vamos a estar aquí en el otoño entrando un poco de este tema de lo que es ser discípulos y lo que es discipular a otros y ser discipulado. Pero en esta mañana te hago la pregunta, si yo te pregunto, ¿qué es un discípulo de Jesús? ¿O cómo podemos nosotros identificar
a un verdadero discípulo de Jesús? O quizás, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cuál fuera tu respuesta? Bíblicamente, ¿bien? ¿Qué fuera aquello con lo cual tú respondes? Esta mañana deseamos contestar esta pregunta y creo que será reveladora para cada uno de nosotros. O sea, la historia se cuenta de un misionero que estaba a la orilla de un río y vio a dos personas hundiéndose en un bote pequeñito en el cual se encontraban ellos. Y les gritó desde la orilla: ¿necesitan algún salvavidas? ¿Necesitan ser rescatados? Y la respuesta lo sorprendió al misionero. Le dijo: no, gracias. No para mí. Pero este otro que está aquí a mi lado triste, él necesita rescate. Lo cual le respondió el misionero desde la orilla: pero ambos de ustedes están en el mismo bote. Los dos se están hundiendo. Romanos 12:1, no tiene que buscarlo, dice así, 2:1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es muy fácil llegar aquí, donde estamos esta mañana, y pensar que ya entendemos algo de esto, de lo que es un discípulo. Tanto la palabra habla de este tema de discipulado. Es más, la palabra discípulo se encuentra más que 260 veces en las Escrituras. Es una palabra que nosotros podemos pensar que entendemos, que sabemos cuando usamos esa palabra de lo que estamos hablando, pero como dije al principio, esto también se puede producir en una costumbre vacía. Y es de eso que yo quiero que tú oigas en esta mañana. Es decir, no pienses que ya sabes antes de oír lo que Jesús, y estamos hablando de lo que Él dice, claramente acerca de quién son sus verdaderos discípulos. No pienses que ya tú entiendes esto claramente. Pon atención a la palabra de Dios y a lo que Jesús mismo dice de sus propios discípulos. Con eso quiero decirte que la palabra discípulo, hermanos, tiene un entendimiento claro, es ser un estudiante o un seguidor. Y es algo que nosotros entendemos generalmente. Ser un aprendiz, ser un alumno, un seguidor. Pero quiero que en esta mañana miremos algo muy interesante. Y es que la frase mis discípulos, plural, que usa Jesús en el Nuevo Testamento, son sumamente importantes. Es decir, quiero decir, la frase mis discípulos, plural y posesivo, mis discípulos, se halla en la Escritura solamente 7 veces. Una vez en el Antiguo Testamento en Isaías, 6 veces en el Nuevo Testamento. Las primeras 3 de esas 6, Jesús estaba refiriéndose a sus discípulos en la noche que iba a tener la Santa Cena con ellos en la Pascua, diciendo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con mis discípulos. Así que 3 referencias contienen ese asunto de él tomar esa cena, Santa Cena con sus discípulos. Pero las últimas 3 es las cuales nos vamos a enfocar en esta mañana. Y las últimas 3 están en el Evangelio de Juan. Así que yo te invito al Evangelio de Juan. Porque estas son acompañadas, estas frases, mis discípulos, plural, son acompañadas con imperativos, con palabras de acción, que declara Jesús mismo a aquellos que verdaderamente, usando sus mismas palabras, son mis discípulos. Así que vamos a ver esas 3 referencias únicas en el Nuevo Testamento donde Jesús dice: estos son mis verdaderos discípulos. ¿Están conmigo ahora? Es a eso que vamos esta mañana. Y vamos a considerarlo juntos esta mañana con la perspectiva de ver que aquellos que principalmente son discípulos son caracterizados por estas 3 cosas que vamos a ver. Estas 3 características son imperativos, son realidades de los verdaderos discípulos de Jesús. Pero antes de ver eso, quiero darte una definición
apropiada para que estemos un poquitico más sintonizados, por decir una definición bíblica de lo que es ser un discípulo. ¿Bien? ¿Y por qué lo quiero hacer ahora antes de ir a ver estas tres cosas? Porque las palabras importan, hermanos. Son demasiado importantes. Las definiciones importan, especialmente con respecto a las palabras y los conceptos que encontramos en las Escrituras. Todos nosotros como seres humanos tenemos hábitos para definir las cosas conforme a nuestro propio entendimiento, capacidades, como nosotros hemos experimentado y visto y oído de estas cosas. Eso no es la forma de definir las cosas. Cuando viene a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que definir las cosas. Amén. Ella nos dice lo que ciertamente es, ¿no? Y una palabra en particular puede tener diferentes definiciones y significados. Tú lo has oído, tú lo has visto, que se usa una palabra para una y dos o tres otras cosas, como la palabra cuenta, ¿no? Está hablando de una cuenta bancaria o del cheque que te dan en el restaurante, o se usa de diferentes maneras, ¿no? O si estás contando algo, ¿cuánto has contado? ¿Cuánto cuenta? O si es importante, si estás involucrado en el asunto, si tú cuentas en el asunto. Es decir, hay tantas maneras de definir una sola palabra. Imagínate si nosotros todos empezamos a definir lo que es discipulado de nuestra propia manera. Es peligroso y eso nos puede llevar a fraude. No falles de ser su discípulo. Y esto significa que podamos usar el mismo lenguaje, aún sobre las palabras en las Escrituras, discipulado en maneras diferentes. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Hay un versículo que podemos usar como una base para empezar esto, y es Mateo 4. Yo te le invité a Juan, quédate en Juan. Yo voy a leer Mateo 4, que es un versículo que yo creo que nos da un breve fundamento para establecer una definición simple y clara que concuerda con lo que vemos esta mañana. Mateo 4, 19 simplemente dice así: Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay tres cosas que se destacan de esas palabras de Jesús. Primero, venid en pos de mí. Esto implica un nuevo camino para la vida de cualquier persona. ¿Me entienden? Ya no podemos seguir siendo igual. Si tú vienes a Cristo, ya tú no vienes a ningún otro, ya no sigues a ningún otro. Venid no por la cosa que yo les he explicado que deben hacer, venid a mí. Jesús es el centro del discipulado. Algo que se destaca aquí en una definición. El discipulado requiere a Jesús. Tú puedes como creyente pensar y hablar de tú ser discipulado por otra persona en la congregación, o tú discipular a otra persona en la congregación. Todo está válido, todo está correcto. Pero el centro de la definición de lo que es discipulado es que Jesús es aquel que nos está enseñando a nosotros. Es a Él que estamos siguiendo. La segunda cosa que se destaca aquí, no solamente venid en pos de mí, pero entonces, y yo os haré. La segunda característica importante es que Él nos va a cambiar. Él nos va a transformar. Amén. No que llegamos a Él transformados, sino que Él sabe cómo transformarnos. Amén. ¿Tú sabes de esta realidad? ¿Has experimentado algo de eso? Que Él no te permite seguir en tus propios pensamientos, actitudes, direcciones. Él y solamente Él tiene la capacidad de hacer cambios en nuestras mentes y corazones. Siempre, siempre, siempre que voy a la palabra de Dios y tengo casi 40 años en el Evangelio, es más, 50 años, porque yo recibí a Jesucristo cuando tenía 7 años, y ya puedes hacer la matemática. Imagínate que siempre que he ido a la palabra, Él siempre me ha mostrado algo que yo necesitaba cambiar. Algo que no estaba correcto. Y eso es un Padre bueno, amén. No porque no está interesado en mi vida, sino que está interesado en mi bienestar. Estoy yo en una familia donde he visto a millares de vidas cambiar y formarse más como Jesús. Y es por la razón que estamos aquí. Para ser discípulos, para ir en pos de Él, y Él os hará, Él nos cambiará. Y entonces lo tercero que se encuentra aquí es qué tipo de persona Él produce. Y Él produce personas que
en su forma de expresarlos, son hechos pescadores de hombres. Es decir, estas vidas que vienen a Jesús, que Él empieza a cambiar, empiezan a entrar en un compromiso con la misión de Jesús. Jesús vino para cambiarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Esa es la misión de Dios, amén. Y nosotros nos convertimos en vidas que ahora entendemos que para eso estamos, no para mirarnos unos a otros, sino para que la misión de Jesús se lleve a cabo en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en todo el mundo. No sé si tú has oído el tema de la iglesia, Monte de Sion, pero tiene la palabra todo repetida 3 veces, toda la familia, todo el evangelio, toda la familia, todo el mundo. Nosotros debemos que no se oigan algunas cosas del evangelio, que no se practique algunas cosas variadas, sino queremos que Dios haga toda su obra en nuestras vidas. Y como resultado que eso afecte a toda nuestra familia. Y como resultado que eso afecte más allá, a todo el mundo. Hermanos, ¿y este es el plan de Jesús? El plan de Jesús es empezar contigo, pero que no se quede ahí. Si tu familia no todavía está ordenada como tú crees que Dios quiere ordenarla, comprométete más a ser un discípulo de Cristo. Aprende de lo que eso es, porque cuando Él empieza a obrar en tu vida, eso va a afectar lo que están alrededor de ti, más y más y más. Este es el plan glorioso de Jesús. Os haré pescadores de hombres. Así que les entrego lo que fuera una simple definición, no es mía, pero importante, que está basada en lo que acabamos de leer. Un discípulo está siguiendo a Jesús, siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. ¿Estamos en esta definición? Un discípulo está siguiendo a Jesús, siendo cambiado por Jesús y está comprometido a la misión de Jesús. Esa es la parte de definición. Bien. Tenemos que entender esto un poquito. Y te reto aquí antes de seguir. ¿Tú estás ciertamente siguiendo a Jesús? Porque es de Él, por Él y para Él todas las cosas. Él es el centro. Él es el principio, Él es el fin. No hay nada más allá de Él. Cielos y tierras pasarán, pero lo que Él ha declarado, lo que Él ha dicho, lo que Él es, porque Él es fuera de este tiempo, de este mundo. Él es el que viene por nosotros, para llevarnos a vivir en nuevos cielos y nueva tierra, para darnos una vida nueva, para rescatarnos de esta vida antigua. El vacío de ser simplemente vasijas de carne y sangre. Él ha venido a habitar en nosotros, a ser el centro de nuestras vidas. Un discípulo está siguiendo a Jesús, está siendo cambiado por Jesús, y un discípulo está comprometido a la misión de Jesús. La misión de Jesús es doble, es ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no es cierto? Lo cual es, la misión es llevar el evangelio a todos. Ahora, vamos a ver estos 3 imperativos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos todos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, espero. El primero se encuentra en Juan capítulo 8. Y Juan capítulo 8, el versículo en el cual estamos interesados es el versículo 31. Pero si tú miras el contexto antes de llegar al versículo 31, es demasiado importante. El versículo 31, en la Biblia de las Américas lo pone así, Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois, aquí está la frase, mis discípulos. ¿Cómo es que venimos a ser verdaderamente sus discípulos? Si permanecéis en mi palabra. El imperativo es permanecer. En inglés es abide. Ahora, de esto no tengo que decirte mucho. De esto yo predico bastante. Porque es un enfoque principal. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, si tú no la lees, si tú no la estudias, si tú no oyes a tu Salvador hablar a tu vida, hermanos, no te preocupes, todo lo otro va a ser vacío y sin sentido. Van a ser prácticas sin propósito. Que tú hagas bien a todos y que tú hables bien y aparentas todo, pero no has oído al Mesías hablar a tu corazón y transformarte, hermanos, es vacío. Quiero decírtelo tan crudo y claro como puedo decirlo. He conocido a demasiados creyentes que externamente aparentan ser algo,
pero no han madurado, no han crecido y muchas de las cosas aparentes en su vida son falsedades. ¿Podemos ser honestos los unos con los otros? Una sonrisa, una actitud, pero después que tú estás con tal vida por un tiempito, descubres que hay remordimiento, hay orgullo, hay ansiedades, hay temores, hay odio, hay maltrato, hay todo tipo de maldad no atendida por el Mesías. Es decir, no están oyendo al Mesías. Nosotros venimos aquí, nosotros somos una familia que queremos seguir al Mesías. Permaneced en mi palabra y verdaderamente sois posesivo, plural, mis discípulos. Y de esto hablamos la semana pasada, así que no quiero entrar en ello mucho. No falles en llenar tu mente de la palabra de Dios. Notemos, hermanos, que la acción aquí es permanecer. ¿No? Es un acto intencional de habitar, hacerse residente. No es visitar la iglesia, no es visitar la palabra de Dios cuando quieres o cuando tienes algún interés. No es oír algún mensaje en YouTube o en línea con la intención, bueno, eso me está curioso. Mira lo que dijo y empezamos a hablar de estas cosas. Eso no es permanecer. No es visitar o de manera irregular acercarse o oír la palabra de Dios de vez en cuando. Es sentarse a los pies de Jesús. Es sentarse a los pies de Jesús igual que los 12 discípulos se sentaban a sus pies. ¿Se acuerda que la semana pasada estamos hablando como Él les habló en parábolas y entonces estos discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enseñen lo que esto significa? Y Él les enseñó. Si no entienden esta parábola, no van a entender ninguna otra. El sembrador hizo esto y mira lo que ocurrió en cuando llegó esa semilla a tierra buena. Fructificó. Sentarse a los pies de Cristo, hermanos, no es una obra general, un acto inconstante. Es algo intencional que Jesús dice, si tú vas a ser si sois mis discípulos verdaderos, es porque ustedes están permaneciendo en mi palabra. Yo quisiera tomar todo el tiempo para desarrollar eso, hermanos, pero es tan claro y tan directo y objetivo. Solo les leo algunos pasajes de Juan 15, donde esta palabra permanecer está repetida una y otra vez. Se lo leo, no tienen que ir a buscar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced, permaneced, permaneced. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, Juan 15, permanece. El que no permanece será echado fuera como el pámpano que se seca. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced, ¿no? Permaneced. Y el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién ha permanecido antes que nosotros permanecimos? Él. Él ha permanecido en los mandamientos. A Jesús no le tenían que preguntar nada porque Él ya entendía. Él a los 12 años o más o menos estaba en el templo con los grandes líderes y sacerdotes y maestros y se quedaron ellos sin palabras diciendo, ¿quién es este que entiende tanto? ¿Qué sabiduría en este joven? Él nos debe estar enseñando a nosotros y no nosotros a Él. Permanecía en la palabra de Dios. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Oraba y buscaba a su Padre y estaba lleno. Él se había vaciado en el sentido que había dejado su deidad a un lado, el poder y el poder para depender de su Padre, siendo Dios, siendo el mismo Dios, pero ahora encarnado. Ahora en carne, Dios y hombre al mismo tiempo, pero ahora en dependencia de su Padre. ¿Por qué es que Jesús oraba?
Porque sus discípulos le preguntaron un día, pero nosotros pensamos que oramos, pero mira cómo él ora todo el tiempo y a toda hora, se apartaba constantemente a orar. Y le preguntamos, Jesús, enséñanos a orar. Y ya tú sabes su respuesta. Esta es la respuesta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Todo eso que acabo de citar, hermano, no tiene nada que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con Dios. La próxima frase es cuando decimos, ahora yo también tengo necesidades. No. Mira mi necesidad, Señor, provee para mí mi pan diario, etcétera, etcétera. Pero comienza con tú que estás en los cielos, exaltado, levantado, a lo máximo, exaltado, levantado, santificado sea tu nombre. Tu nombre no es como ningún otro. Y que venga tu reino, se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Una declaración inmensa. Eso es orar. Es un enfoque total en Él. Es decir, permanecer significa no partir o apartarse de la palabra de Dios. Significa seguir estando presente con su palabra. Significa ser sostenidos y guardados continuamente por su palabra. Nuestra dependencia en Él significa permanecer en Jesús, en uno solamente. No convertirse en un seguidor de otros o hacer cosas distintas, sino seguirlo a Él. Significa esperar en Él. Depender de Él, ser guardados por Él. Esto es tan real. Así que, hermano, el significado de ser un verdadero discípulo tiene que ver con permanecer. ¿Estamos claros con eso? Mis discípulos permanecen en mi palabra. Mis verdaderos discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esa es la primera. La segunda, hermanos, se encuentra en Juan 13. La segunda vez que la palabra Jesús dice mis discípulos se encuentra en Juan 13. El versículo principal es el versículo 35. Juan 13, 35. Donde dice: ¿es ese? Sí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ven la frase de mis discípulos? Si tuvieren amor los unos con los otros. Si el primer imperativo es permanecer, este segundo imperativo de ser sus discípulos es amar. ¿Podemos ir a la próxima página? ¿Brincar? ¿Puedo convencerte, hermanos, que la definición del amor, especialmente en los días que vivimos, está tan perpleja y confundida que no creo que nadie ni sabe lo que es amor ya? El mundo, Satanás, el enemigo, han logrado confundirnos con respecto a este asunto de lo que es amar, que ya ni se entiende en una forma clara, ¿no? Especialmente si tú usas el idioma inglés, porque a lo menos en el español o en otros idiomas hay diferentes palabras para el amor, aún en las escrituras, en el griego, hay diferentes palabras que hablan del amor. Pero cuando tú hablas en el idioma norteamericano, en el inglés, el amor se usa para todo. Yo amo a mi esposa y yo amo a mi hamburguesa y amo mi café. Tú sabes que no los puedo amar todos igual, pero tengo una palabra para definir esto, ¿no? La forma en que nosotros identificamos a los verdaderos discípulos de Jesucristo, nos dice Jesús mismo, y dice, a través de esto, otros conocerán, todos conocerán que sois mis discípulos, es por este amor los unos por los otros. La acción de su amor es evidente en aquellos que son suyos. No estoy diciendo los sentimientos de amor, la acción reales de amor. O sea, que tú puedes tener muchos sentimientos. En mi casa, si puedo hablar de esto brevemente, somos 6 personas y tú tienes 6 personas, tienes 6 diferentes opiniones.
¿no? Y tristemente, menos mi esposa, todos son varones. Así que es un mundo rudo, ¿no? Un mundo imagínate tú. Pobrecita Adriana, mi esposa, que es la única dama, no, tierna y simple en un hogar lleno de hombres. Y ya no son niños, ya son hombres, ¿no? Pero digo eso para decir, hermanos, que cuando nos maltratamos, cuando hacemos cosas que no debemos hacer, y por supuesto, no piense que mi familia es diferente a la tuya, todos tenemos problemas de relación, ¿no es cierto? Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer. Algunas veces no hacemos lo que debemos hacer. Hay tantas oportunidades para maltratarnos. Y seguro que tu familia tiene alguna similitud a ello. Pero hermanos, el verdadero amor predomina cuando vienen los problemas. Amén. Porque yo estoy seguro que cualquier cosa en ese hogar, en mi hogar, donde hay algún peligro, alguna cosa, todos los de mi hogar inmediatamente corren para demostrar en acción su amor de protección y cuidado de cualquier otro miembro en esa familia. En un instante, ni lo tienen que pensar. He aquí el amor los unos por los otros del cual está hablando Jesús. Este amor es real, íntegro, aunque no aparente en los momentos que se da a conocer. Uno tiene que decir, eso sí es real, eso es indistinguible, totalmente distinguible de cualquier otra cosa. Uno puede hablar y decir muchas cosas y aparentar muchas cosas, pero el verdadero amor, hermanos, es real. Amén. El amor de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para demostrar su verdadero amor? Es más, él dijo, no hay amor más grande que este, sino el que da su vida por sus hermanos, por sus amigos. Él entregó su vida por nosotros. Ese es el tipo de amor, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy. El mundo ha dicho, amen a Dios, amen a sus amigos. Yo os digo, amaos los unos a los otros. Porque cuando amamos los unos a los otros, como yo os he amado, ustedes van a descubrir que este es el verdadero amor. Y el mundo conocerá, todos conocerán esta realidad. Es lo que nos dice ahí, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Hermanos, puedo decir algo muy simple, quizás sea una confesión personal o corporal. ¿Cuánto fallamos en hacer esto? Decimos que amamos, yo sé. Yo sé que queremos amar, yo sé. Yo estoy seguro, hermanos, que tú me amas y que yo te amo a ti. Pero, ¿verdad que hice así como? Pero cuando estas cosas son probadas, hermanos, es cuando podemos decir, estos son verdaderos. Y yo sé que Dios ha probado mucho, yo sé que lo ha probado. A muchos de nosotros, si no todos, hemos sido probados en este asunto, ¿no es cierto? Hermanos, pero esto es íntegro de nuestras vidas. Esta es la acción verídica de verdaderos discípulos de Jesús. Mis discípulos se aman los unos a los otros de tal manera que los que ni conocen de esto dicen, estos son verdaderos discípulos de Jesús. Es lo que dice nuestro pasaje. En esto conocerán todos, los de afuera, los de adentro, que sois mis discípulos. La frase que estamos mirando en esta mañana. Si os tenéis amor los unos por los otros. Los discípulos de Dios son conocidos, se pueden identificar no solo por los de adentro, sino también por los de afuera, por otros discípulos de adentro y de afuera, porque se pueden identificar que son realmente aquellos que aman. Si tú te haces la pregunta, hermanos, ¿cómo conoceréis a una vida en verdad, que es verdaderamente un discípulo de Jesús? La respuesta aquí es que conocemos acerca de su amor por otros discípulos de Jesús. Su amor por otros discípulos es real. Aquí yo deseo repetir algo que dije la semana pasada, en esta serie que comencé la semana pasada, que hay una diferencia, hermanos, entre nuestros enemigos y los enemigos de Dios.
Porque nosotros en nuestro entendimiento del amor usamos frases ligeramente como decimos, bueno, Jesús nos enseñó que amemos aún a nuestros enemigos y ciertamente lo dijo. Pero ahí podemos ligeramente, superficialmente aplicar ciertas definiciones no bíblicas y errar en entender realidades importantísimas. La Biblia no dice que oremos por los enemigos de Dios. Por Satanás, por sus ángeles. No. Oigan las palabras de David. ¿Conocen quién es David? Un hombre según el corazón de Dios. Que esto nos rete un poquitico. Dice Salmo 139, versículo 20 en adelante. Este David hablando, porque hablan contra ti perversidades, Dios mío. En tus enemigos y tus enemigos toman tu nombre en vano, mi Dios. Y entonces él le hace una pregunta a Dios. ¿Yo no odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Versículo 22. Los aborrezco con el más profundo odio. Un momento, David, tú eres creyente. David, ¿tú sigues a Jesús? ¿Tú sabes de lo que estás hablando, David? Esto debe desafiarnos. ¿No es cierto? Porque estamos dando más amplia, profunda definición a lo que es amar. Cuando tú amas a Dios de esta manera, oirás la palabra de Jesús cuando dijo, el que ama a padre o a madre o a cualquier otro más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Ouch. Eso duele. En contraste, amar a Jesús, amar a Dios. Oigan bien, el amor mío para con Dios debe aparentar como odio para otros. No que yo odio a otros en ese sentido profundo. Pero cualquier cosa, cualquier persona que quiere evitar que yo siga a Jesús, es un problema. No voy a tratarlos con una manito. Hay algo maligno ahí. ¿No es cierto? Hay algo maldito, hay una maldad, hay algo ahí horrendo que no viene de Dios. Jesús le dijo a su propio discípulo principal, Pedro, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Por qué? Porque pones la mirada en las cosas de aquí y no en las cosas de allá, en las cosas de arriba. Es decir, hermanos, tiene que aparentar en nuestras vidas que nuestro amor por Dios, el tema que estamos hablando, tiene que ser superior sobre toda otra cosa. Y si yo amo a Dios, el segundo mandamiento es igual que el primero, yo amo a mi prójimo. Este es amor verdadero. Esto es lo que caracteriza a los verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿No? Si amáis los unos a otros como yo os he amado, todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. Bueno, Salmo 11. El Señor prueba al justo y al impío. Esto es lo que hace Dios. Y su alma aborrece al que ama la violencia. Tú sabes que hay una frase general en el cristianismo en general que dice simplemente odia el pecado pero no al pecador. Muy linda frase, creo que está muy linda. Pues es una de esas definiciones humanas, amados. Son cosas peligrosas que nuestras mentes aceptan y empiezan a invadir y no somos llenados de la palabra de Dios. Entonces pensamos erróneamente acerca de lo que es verdadero amor. Yo no tengo que decirte de la destrucción en este mundo con esta palabra hoy día, donde dicen tú puedes amar lo que tú quieras amar, ama a quien quieres amar. Tú no me puedes decir que yo no puedo amar a quien quiero amar o como yo quiero amar. Tú tienes que amarme a mí como yo estoy y como yo hago. ¿Es cierto cómo vive el mundo en donde estamos? Que el amor es muy conveniente para definición personal, como yo quiero que se exprese el amor. Pero Jesús dice que el que ama, como Él ama, va a destacarse, ser distinguible del resto de la sociedad que no entiende del amor, porque sus discípulos son diferentes en este aspecto. Judas dice así, versículo 22 en adelante, a los que dudan, convencerlos.
y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, muy bien, gloria a Dios, y a otros tener misericordia con temor. Y dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Wow, ¿de qué está hablando este hombre? ¿No? Aborreciendo, como dije la semana pasada, el odio, ¿no? El aborrecer es un valor cristiano. Dios odia. Es más, se lo puedo leer, Proverbios 6. 6 cosas hay que odia el Señor. Y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas que odia el Señor, 7 que son abominaciones para Él. Hermanos, les comparto esto para que no fallen de caer en la trampa, no, de sobresimplificar algún punto, no, de las Escrituras y perder la realidad de su contenido. Hay mucho más que debemos hablar y entender de este requisito bíblico para ser discípulos de Él, que es amar. No puedo ir más allá, tuviéramos que estar aquí por días o meses. El verdadero amor que se muestra en el pueblo de Dios, los unos para con los otros, hermanos, no es de este mundo. Y este amor es el amor de Dios. Se distingue en carácter, se distingue en práctica, se distingue en autenticidad, se despliega por su abundancia y su constancia. No hay nada como Él. Cuando la palabra dice que Dios es amor, créelo. No hay nadie como Él. Y los verdaderos discípulos de Dios se aman los unos a los otros de tal manera que es imposible que el mundo no lo reconozca. Bueno, si hago un paro aquí antes de ir a ver lo último, hermano, te puedo hacer una pregunta. ¿Ese es tu amor? Yo le he dicho aquí muchas veces desde el púlpito y no me avergüenzo de hacerlo. Hermanos, la palabra de Dios nos debe hacer incómodos. No llegamos a la talla. De las cosas que yo aprecio más de mi Padre terrenal es que no había ningún otro hombre sobre la faz de la tierra que cuando Él me hablaba a mí, Él sabía poner el dedo en la llaga y me hablaba con tanto amor, pero me dejaba a mí diciendo de veras que yo necesito un cambio en esta área de mi vida. Fue un valor para mí. Pastoreó por años, me sirvió a mí como su hijo de una forma gloriosa. He intentado hacer lo mismo para mis hijos. El amor verdadero es real, es efectivo. Cambia nuestras vidas, nos reta. Tú sabes, solamente una persona que verdaderamente te ama va a hablar contigo de esos temas que nadie más va a hablar porque lo van a ignorar. Porque son incómodos hablar de esos temas. Es difícil acercarse a una vida y hablar de las cosas que verdaderamente importan. Por ser rechazado, por ser malentendido, por ofender, por quebrar la relación, por muchas razones. Pero el verdadero amor, hermano, no es así. El verdadero amor se entrega por completo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Notemos aquí también, hermanos, que no solo no vivimos a escondidas, porque el amor verdadero todo lo ven, sino que también este conocer es un acto desde afuera. Los de afuera lo ven de parte de nosotros. Y reconocen la autenticidad de nuestro amor unos por otros. Así que, adelantando, el verdadero discípulo permanece en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos.
Segundo, el verdadero discípulo ama a otros discípulos. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Y finalmente, el verdadero discípulo lleva fruto. Fructifica. Hermanos, quiero decir algo aquí antes de ampliar esto. Yo como predicador no practico darte a ti 3 puntos prácticos para ser un buen discípulo. Yo no comparto contigo 3 pasos o 4 pasos para una mejor vida. Yo no uso esos formatos o formas para predicar la palabra de Dios. Así que cuando yo te digo estas 3 cosas definen los discípulos de Cristo, yo no estoy inventando 3 cosas, están aquí. Las 3 veces que Jesús dice, mis discípulos, ha dicho estas 3 cosas. Son esenciales, son centrales y vienen de la palabra de Cristo. Esto es muy importante. Juan 15:8 es donde se encuentra el último de estos. Ya leímos un poquitico de esto. Yo leí un poquitico de este salmo que dice permanecer, de este libro, de este capítulo, permaneced en mí. Pero Juan 15:8 ahora viene y lo pone en este punto. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Me gusta como lo dice la Biblia, las Américas, que muchas veces prefiero sobre la Reina Valera, y que la acabo de leer. La Biblia de las Américas dice así: en esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto y que así probéis que sois mis discípulos. Mis discípulos, ¿ven? Llegamos a mis discípulos otra vez. La tercera y última vez que se ve esto en el Nuevo Testamento, posesivo, plural, mis discípulos. Y la evidencia es que el discípulo no puede vivir una vida solitaria. Es lo que nos está diciendo este pasaje. El verdadero discípulo vive haciendo discípulos. Oigan bien, porque de esto hablaremos más en semana por venir. Porque vivimos en una época donde muchos están acostumbrados a sentarse en sus sillas. Es decir, muchos están acostumbrados a tener una vida de creyente solitaria. Yo estoy preocupado solamente por mí, mis necesidades, mis problemas. Cuando yo necesito algo, yo voy a la Escritura. El enfoque soy yo. Lo que yo necesito. Las iglesias están llenas de esto. Pero hermanos, lo que necesitamos son vidas que permanecen en su palabra y tienen un amor tan grande los unos por los otros que ahora se entregan a la misión de Jesús y es cuidar de los unos de los otros. Es entregarse los unos por los otros. Es servir los unos a los otros. Es hacer la gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones. En esta iglesia, esto es una frase netamente pastoral del pastor Amado Portal. Nosotros necesitamos ser discipulados. Tú y yo necesitamos ser discipulados y al mismo tiempo necesitamos aprender a discipular a otros. Esta es la obra de un discípulo. Esto es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. No se quedan con lo que tienen, sino dan fruto. ¿Lo oyeron bien? Eso es con amor. Te amo y te digo la verdad. Tú y yo necesitamos esto. Yo me he dedicado a esto. Yo quiero esto. Todos tenemos que estar dedicados a esto, a la misión. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. El verdadero discípulo, hermano, no solo es discipulado, pero también está haciendo discípulos. El verdadero discípulo no solo recibe de Dios domingo tras domingo, pero también da lo que recibe constantemente. ¿Estás dando? Siente el peso de las palabras de Jesús, que sus verdaderos discípulos dan mucho fruto. El verdadero discípulo no solamente sigue a Jesús, pero en su seguir a Jesús hace como Jesús, haciendo discípulos como Jesús hizo discípulos. ¡Wow! Se halla en la misión de Jesús, vive dando fruto en su vida. Yo hablaba algunas veces con líderes en la iglesia y de vez en cuando en preparación para sermones yo decía, mira hermanos, oren por mí porque este es uno de esos sermones que vacía iglesias. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay cosas que queremos oír,
Y hay cosas que preferimos no oír. ¿Es cierto? No falles en ser su discípulo, permaneciendo, amando y llevando fruto. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, como discípulos, es imprescindible que llevemos fruto. Porque así como comprobamos, damos evidencia. Si se queda solo contigo, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Si la semilla cae y no muere, no puede dar fruto. ¿Cómo es que se da fruto? ¿Cómo es que tu vida va a fructificar? Tienes que parar de pensar de ti y comenzar a pensar de aquellos que también necesitan esto. Y dar. No puedes dar lo que no tienes, amén. Pero lo que tienes, con su abundancia, pues Jesús lo enseñó tantas veces. ¿Cuántos panes y peces tenemos? Señor, solamente tenemos 5 panes, 2 peces. Darles a comer, Señor, es imposible. No digas que es imposible cuando Dios está presente. Él está presente. Y con lo poquito que tú tienes, sea mucho, sea poco, no importa. Él puede multiplicarlo. Él puede causar que muchos también coman, reciban, sean saciados. Él es así. Esto es lo que son verdaderos discípulos. Así, hermanos, la experiencia cotidiana de nuestra cultura y costumbre es sumamente peligrosa. Nos acostumbramos a una vivencia llamada cristiana. Tales nos llaman a vivir vidas sin molestia, sin preocupación, que nadie me rete, que nadie me incomode. Nuestra naturaleza y nuestra inclinación es así. Cada día que vivimos queremos estar bien, que nadie me moleste. Pero lleva un verdadero discípulo a decir, Señor, este sábado me voy a levantar y me voy a unir con otros hermanos en la iglesia y vamos a ir a llevar el mensaje a nuestros vecinos, a las vidas que están alrededor de nosotros. Vamos a ir a visitar a esta familia que sabemos que está en el hospital, que está sufriendo, para que el evangelio llegue en el amor y la permanencia en la palabra de Dios, que ellos también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Que nosotros estemos dedicados a la misión de Jesús, hermanos, es el plan divino. Tú sabes que no se predica mucho de estas cosas. ¿Tú sabes qué? Estoy buscando la palabra correcta. ¿Qué dañino es el corazón humano? Dice la palabra más perverso que cualquier cosa. Que nosotros, la cultura norteamericana, hemos aprendido a someter esto a misioneros. Ellos lo hacen. Y nos sentimos bien con dar algunos kilitos. Nosotros como iglesia aportamos una pareja misionera y otros ministerios. Y con eso estamos bien, hemos hecho nuestra parte. Hermanos, tiene que costarnos mucho más que esto, amén. Tenemos que invertir nuestras vidas en amar a otros. ¿Cuántas vidas necesitan amor? Hermanos, te vas a asombrar que tú vas a crecer como creyente en el momento que tú dices, Señor, ciertamente, incomódame, apártame, sácame, yo quiero seguirte a ti. Y que empecemos a llevar esto a otros como debemos. Necesitamos todos esto. No solamente esta iglesia, tú sabes que no somos únicos en esto. Esto es necesario en todo lugar. Y mi responsabilidad, hermanos, no es hacerte sentir bien. Eso es lo que hacen los falsos profetas, que le decían al pueblo, no se preocupen, no van a tener problemas. ¿Tú quieres ver la versión de esto? La primera vez que dice mi pueblo, ve a Isaías. Búscalo, mis discípulos, y vas a ver que Dios le está hablando a un pueblo que en muchos sentidos ha sido engañado por falsos profetas. Mi responsabilidad, hermanos, es entregarte la palabra de Dios para que ellos nos desafíe, ella nos haga incómodos, ella nos rete, ella nos lleve a responder a su llamado, ella nos diga que tenemos que ir en pos de Él y que veamos nuestra deficiencia y tornemos a Él. Y cualquier persona, incluyéndome a mí, que dice, bueno, Señor, ya yo sé de esto y yo no tengo que responder a esto, problema.
Ninguno de nosotros hemos sufrido hasta el derramamiento de muerte. Ninguno de nosotros hemos entregado nuestras vidas hasta pagar la última gota, las últimas fuerzas, las últimas energías. Tenemos tanto para entregar por el Evangelio. Él lo entregó todo por nosotros. Y vivimos cómodos. Yo batallé esta semana para que el aire estuviera funcionando esta tarde. Está funcionando a medias. No sé si tú sabes, has notado. Porque quería que estuvieran cómodos. Eso es normal y aceptable. No hay nada malo con eso. Pero ¿y qué si eso es lo único que importa, hermanos? Que estemos cómodos. Los verdaderos discípulos viven enfocados en Jesús. Permanecen en su palabra. Segundo, los verdaderos discípulos viven enfocados los unos con los otros. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Tenemos amor los unos por los otros. Y esto tercero, los verdaderos discípulos están enfocados en hacer discípulos. Hacen discípulos, llevan mucho fruto, que es lo que está diciendo Jesús aquí. Yo estaba pensando concluir el sermón aquí, no se me cansen, porque hay una última cosa que quiero que oigan también. Porque no solamente Jesús 3 veces en el Nuevo Testamento dice, mis discípulos, posesivo y plural, pero también 3 veces Él dice, mi discípulo singular. Oigan esto. Porque esto debe molestarnos también. Aquí habla del costo del discipulado. Lucas 14. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece, en comparación al amor por mí, a su padre o a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser singular mi discípulo. Esto debe definir un poquitico de este asunto de discípulo con nosotros. Vimos lo positivo, mira aquí el costo. O Lucas 4, la segunda vez que él dice mi discípulo. Lucas 14, 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí está otra vez. Posesivo singular. Y el último en Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. A lo cual yo tengo que decir, wow, increíble. Jesús, eso vacía iglesias. Eso sí, yo estaba incómodo, ahora estoy requete incómodo. Porque no sé ni si entiendo lo que tú estás diciendo. Estás en un buen lugar si tú no entiendes a Jesús, porque Él es el sabio sobre sabios. Él es el que enseña a los más sabios del mundo. Él sabe de lo que está hablando, Él sabe lo que está diciendo. No solo nos enseña el maestro a las 3 cosas que definen los verdaderos discípulos suyos: permanecer, amar, fructificar. Pero también nos enseña las 3 cosas que hacen imposible ser un discípulo de Jesús. No aborrecer a todos otros en comparación a nuestro amor por Él. No cargar esa cruz nuestra y no renunciar todas sus posesiones. Bueno, tú puedes decir, bueno, descartar todas mis posesiones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vender todo? ¿Botar todo? Bueno, si tu amor por esas cosas es más que Dios, sí. ¿Te puedo incomodar más? Ese lo dijo al hombre rico, joven rico. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y no pudo hacerlo porque amaba mucho sus riquezas. Jesús estaba diciéndole al hombre lo que él sabía que era imposible para ese hombre, porque sabía dónde estaba su amor. Y así siempre es Jesús. Él va a apuntar a aquello que tú amas más que a Él. Y va a decir, eso es lo que yo quiero.
entrégamelo. Eso es ser un verdadero discípulo. Hermanos, ¿estás amando algo más que Dios? El único que puede apuntar a eso es Él. En amor Él te dice esto, entrégalo. Si tú amas a tu vida más que a Él, tú la pierdes. Si tu vida es más importante que su vida, ya tú estás perdido. Pero si tú pierdes su vida por su causa, tú ganas tu vida para vida eterna. Sí, amados, sus palabras son duras, pero sus palabras son palabras de amor. Sus palabras son difíciles de recibir, pero sus palabras producen buen fruto en los oidores. Él busca nuestro bien. Él nos entrega lo que necesitamos. Él quiere que vivamos vidas como verdaderos discípulos. Mis discípulos son así. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dice Mateo 4:19. Bueno, yo he terminado de predicar. Yo sé que no soy como muchos otros pastores. Ahora lo que tengo, hermanos, es un corazón que quiero dejar delante de ti. Hermano, yo quiero esto para tu vida. Yo quiero que tú conozcas que no hay nada más valioso que Jesús. Si tú estás visitando esta iglesia por la primera vez, este es el corazón de Jesús. Sígueme. No pierdas tu vida. Si tú estás aquí por años, pero no has entregado tu corazón a ser un verdadero discípulo, que Él es principal y todo, Él está diciendo, venid en pos de mí, acércate. Yo soy el mismo, no he cambiado. Yo puedo cambiarte a ti. Tú necesitas cambios. Yo te amo. Ven, ven, ven. Amados, todos sabemos que lo que yo estoy diciendo no es fantasía, no es algo que me apareció a mí o yo pensé. Todos sabemos en este momento que es la verdad. Todos estamos convencidos que nosotros necesitamos esto individual y corporal. El creyente que sabe algo de su Señor sabe que esto es lo que necesita. Y aquel que no ha venido a Él, que oye desde afuera, como Él le habla a los suyos, dice, yo quiero ser uno de los suyos. Yo oigo como Él ama a los suyos. Yo oigo como Él les dice la verdad, como Él se entrega por completo por ellos. Yo quiero eso, yo necesito eso. Yo vengo a Cristo. Yo te invito en esta mañana a venir a Cristo. No dejes que ningún impedimento te detenga. Ven a Cristo. Porque ese es el título de este sermón, de este mensaje. No falles de ser su discípulo. No falles. Quiero orar contigo, si puedes ponerte de pies en esta mañana. Invito a los hermanos con el mismo cántico que terminábamos, hermano. Yo quiero llorar algunas veces. No voy a llorar, hermanos, pero cuán bueno es nuestro Dios. Cuán amoroso, cuán tierno, cuán sabio, cuán diligente, cuán fiel. Todas las cosas que tú puedas amar más que Él, hermanos, van a ser tu destrucción. Se convertirán en tus ídolos, te destruirán. Pero si tú enfocas tu mirada a Él, si tú lo miras a Él y dices, Señor, no te amo como debo, pero quiero amarte, Él oye. Y dice, yo puedo cambiar tu corazón, yo te haré aquello que yo sé que tú quieres ser, que yo quiero para ti. Yo convertiré tu alma, tu corazón. Eres mío, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí, dice Jesús. Pero yo los escogí para que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Tú sabes lo que es fruto que permanece? No es que Amado predicó por tantos años o que tú tuviste un trabajo y tuviste algo para entregar a tus hijos cuando mueras. Lo que permanece es aquello eterno que nosotros depositamos en la vida de otros, la palabra de Dios para que germine en ellos vida y que esa vida germine en otros vida y así sucesivamente y toda la tierra se llene de la gloria de Dios. Que otros crean, esa es la razón que estamos. Que otros crean, que otros tengan fruto en sus vidas, que corra el Evangelio.
Que Dios produzca esa realidad en nosotros para que podamos decir, es más, que Él pueda decir, estos son mis verdaderos discípulos. No estoy diciendo que no somos creyentes, hermanos, somos creyentes. Amén. Los que hemos creído en Él. Pero ser un discípulo conlleva ciertas características que hemos visto esta mañana. Permanecer, amar y fructificar. Y estas cosas no se pueden dejar a un lado. Estas cosas son de vital importancia. Vamos a cantarlo en un momento, pero quiero citarle las palabras. Cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Cuando pienso en tu santidad y tu belleza puedo contemplar, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Padre, yo te pido por esta manada pequeña en esta mañana, derrama tu amor en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, rendir delante de ti cuentas. Permite, Señor, que cualquiera en nuestro medio que no te conoce en este día ha sido retado por Jesús mismo, por sus palabras, que vengan a Él. La puerta está abierta, tú puedes venir a Él en cualquier instante. Él recibe tu respuesta. Dile sí al Señor. Él hará todo el resto. Rinde a Él honor. No hay otro quien es digno de ser seguido. Y nosotros, Padre, que te conocemos, te amamos, gracias por amonestarnos, por enseñarnos, por retarnos, por amarnos, por abrazarnos, por mostrar tu cariño, tu caridad. Gracias, Señor, por ser nuestro amo, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello que tú dices de tus verdaderos discípulos. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana juntos. Amén. Cuando pienso